Bendiciones para todos. Hoy voy a compartir un mensaje tomando el pasaje de San Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. Allí pueden tener sus Biblias abiertas para que usted tenga la Biblia allí. El mensaje de hoy es: por su gran amor por los hombres, sin distinción de raza, Dios entregó a su Hijo unigénito para morir. Allí está en la lámina. Un amor grande por los hombres, pero añadimos sin distinción de raza. Fije su atención allí, porque la palabra mundo significa sin distinción de raza. Entregó a su Hijo para morir en la cruz por cada uno de nosotros. El unigénito, el único, lo entregó para salvarnos a cada uno de nosotros. La pregunta que se hacen muchas personas hoy en día en las iglesias es: ¿murió Cristo por todas las personas o solo por las ovejas? Es la pregunta, y hay un dilema y hay una separación de principios en los cristianos sobre por quién murió nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo voy a resaltar Juan 3, 16 al 21. Y Juan 3, 16 es el versículo que nosotros leemos y utilizamos para hablar de que Cristo murió por todos. Porque el versículo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, amó Dios al mundo. Pero como les dije, fijemos nuestra atención en el versículo mundo, que nos habla de sin distinción de raza, porque en el texto Dios está hablando de un pueblo judío y quiere resaltar al pueblo gentil. Por lo tanto, la expresión mundo habla sin distinción de personas. Ahora, pero para entender esto, ¿Cristo murió por todas las personas o solo por las ovejas? Yo necesito utilizar el contexto de Juan 3, 16 al 21 y buscar al mismo autor, que es el mismo Juan, utilizar al mismo Juan que habla las palabras de Cristo, para que nosotros podamos entender Juan 3, 16. Entonces, en Juan capítulo 10, versos 2 al 4, 11, 14 y 15, nos resalta que Jesús da su vida por las ovejas, ovejas que oyen su voz y le siguen. Así dice el mismo Jesús. Y Juan, el que escribió Juan 3:16, lo escribe allá en Juan 10. Leemos: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Versículo 3 ahora. Y a este abre el portero, y las ovejas oyen su. Si tienen sus Biblias abiertas allí, me siguen. Me gusta siempre que me sigan, porque el texto, leerlo presencialmente con la Biblia, nos guía para captar mejor el mensaje. Entonces, Juan 10, 2 al 4. Dice: y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. El 4. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Está hablando de las ovejas mías, las ovejas propias, las ovejas que oyen su voz, las ovejas que le siguen. Y el 11 dice: yo soy el buen pastor. Saltamos al 11 ahora. ¿Quién es el buen pastor? Y el buen pastor
su vida da por las ovejas. Las ovejas que le siguen, las propias mías. Dice el texto, mis ovejas. Y dice el pastor, su vida da por las ovejas. Dice el verso 11, 14 y 15. Vuelve a repetir, yo soy el buen pastor, conozco mis pertenencias, mis ovejas. Y las mías me conocen. Es decir, es un intercambio. Mis ovejas y las mías me conocen a mí. 14 y 15. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, las mías me conocen. Así que como el pastor me conoce, así como el Padre me conoce, dice Jesús, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las. ¿Por quién pone la vida Jesús? Por las ovejas. Ahí está el principio. El principio es que Jesús da su vida por las ovejas. Las ovejas oyen su voz y le siguen. Jesús dio su vida, las amó, dio su vida por las ovejas. Leemos el 10, ahora saltamos al 16, 18. Jesús pone su vida por otras ovejas. Estas ovejas también oirán y vendrán. Jesús habla de otras ovejas. Al principio habla de las ovejas mías que oyen y me siguen, hablándole a los judíos. Pero ahora vuelve a decir, hay otras ovejas que no son los judíos. Hay otras ovejas. Estas ovejas también oirán mi voz. También oirán mi voz a futuro. Y dice el 16 al 18, también tengo otras ovejas. El mismo texto habla claro, ¿no? Tengo otras ovejas, pero las llama ovejas. No han llegado todavía, pero las llama ovejas. Que no son de este redil, del redil judío. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz también. Oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida, lo dice otra vez, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y tengo poder de volverla a poner, para ponerla. Si yo mismo pongo mi vida, yo doy mi vida. Pero los dos principios dicen que Jesús da su vida por las ovejas que los oyen y le siguen. Y ahora dice que Jesús da su vida por las otras ovejas que vendrán y que también entrarán en el redil. Aquí está hablando de dos contextos de lo que son los judíos y los gentiles. Un grupo de judíos y un grupo de gentiles. Vemos en la realidad que no todos los judíos serán salvos y vemos en la realidad que no todos los gentiles son salvos. Pero está hablando de mis ovejas en plural, en general, mis ovejas, las mías y otras ovejas que no están en este redil que también vendrán. Lo usa en plural. Podemos entender que ovejas es todo el pueblo judío y podemos entender que ovejas es todo el pueblo gentil. Pero cuando vamos a la realidad, mis ovejas mías están haciendo referencia a judíos y gentiles que Él ha escogido. Porque la realidad es que no todos los judíos serán salvos. La realidad es que no todos los gentiles serán salvos. Vamos a la tercera parte. Ahí hay unas ovejitas, ¿verdad? La tercera ovejita. Jesús de igual forma conoce a los que no creerán en Él, ni serán sus ovejas. Palabras del mismo Jesús. Jesús dice, yo conozco, dice el texto, los que no creerán, ni serán mis ovejas. Jesús dice, hay unos que son mis ovejas, me oyen y me siguen, y yo muero por ellas. Hay otros de otro redil, o que no son de este redil, que vendrán, y también son mis ovejas, y muero por ellas. Pero hay unos que no creen, y dice el texto, no son mis ovejas. Y como no son mis ovejas, Cristo no murió por ellas. Leo, cita 25 y 26. Jesús le respondió, os lo he dicho, no creéis las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, resaltan dos veces, no creéis. ¿Por qué no creéis? Porque no sois
mis ovejas como os he dicho. Vean el contraste. No son mis ovejas porque no creen. Pero hay otros que todavía no han creído y Jesús dice, son mis ovejas. Pero también las ovejas judías son mis ovejas y me oyen y me siguen. Vimos el contraste, palabras del mismo Jesús. Pero lo que quiero resaltar es que Jesús murió por sus ovejas. Y sus ovejas oyen y siguen. Y sus ovejas, aunque no están en el redil, vendrán al redil. Y Él hace referencia a que Él murió por ellas. Pero estos que no creen, Jesús dice que Él no murió por ellos. Porque no son mis ovejas. Es increíble, Jesús mismo dice, estas son mis ovejas, estas vendrán en el futuro y son mis ovejas, pero estas no son mis ovejas. Jesús hace distinción en su soberanía y nosotros como humanos no somos nadie para contradecir lo que ya está escrito en la Biblia, que es la palabra de Dios en variedad de textos bíblicos que pueden estar en otros textos, en otras partes de la Biblia. Leo en Juan 10, 27, que no lo sabemos de memoria, ustedes lo saben de memoria. Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mí, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, porque son mis ovejas, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Mi Padre que me las dio mi Padre, ovejas. Mi Padre dijo, esta oveja es tuya, esta oveja es tuya, esta oveja es tuya. Aquellas son tus ovejas, están lejos por allá, pero ellas también vendrán. Pero aquellos no son tus ovejas porque no creen y no creerán en ti. Mi Padre que me las dio mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y el 17:9, la última, dice, Jesús no ruega por el mundo, sino por los que le fueron dados por Dios. Contraste con amó Dios al mundo. Contraste Juan 17:9, el mismo Juan. Jesús dijo, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque son tuyos. Claro, ¿no? Qué bello es Juan, qué bello es Jesús al decir estas palabras, y Juan al escribirlas nos explica muy bien que Jesús murió por sus ovejas. Pero hay gente que jamás serán sus ovejas y no serán sus ovejas porque no creerán. Entonces, amó Dios al mundo significa que murió sin distinción de raza, aclarándole a los judíos que ellos eran judíos y no murió solamente por ellos, que Él murió por variedad de razas en el mundo. Pero en esa variedad de razas hay ovejas que Dios les dio a Cristo y hay ovejas que no son sus ovejas. Y la Biblia dice entonces que Jesús dio su vida por las ovejas mías. Hay ovejas que no son mías y no murió por ellas. Entonces debemos entender eso porque en esta contrariedad que existe en el mundo, las personas usan Juan 3:16 para decir que Jesús amó al mundo. Sí, Jesús amó al mundo sin distinción de raza, amó a todas las razas, pero el mismo Jesús dijo que Él tiene ovejas mías, ovejas que le dio el Padre, unas están en el redil, otras vendrán, pero hay unas que no son mis ovejas, por lo tanto no morí por ellas. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo, sin distinción alguna, pero Cristo murió por sus ovejas. Esta es la explicación de Juan. Para el mismo Juan entonces usar ahora Juan 3:16 al 21. Y nos vamos a Juan 3:16 al 21 y vamos con el propósito, que es el primer punto. Déjeme agarrar un poquito de aire, ¿no? Ok, propósito. Juan 3:16 y 17. Dios revela su amor por los hombres sin distinción de raza para darles vida eterna.
soberanía de Dios, no pensamiento del hombre. En su soberanía, Dios sin distinción de razas, sea judío o sea gentil, Cristo amó para dar vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Ese es el 17, ya leímos el Juan 3:16. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La pregunta es el universalismo. Dios amó al mundo. Dios no quiere condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Toda la humanidad es universalismo, pero la realidad es que no toda la humanidad será salva. No el mundo entero será salvo, porque si decimos todo el mundo es salvo, como dije el domingo pasado, es que existe lo que inventaron llamado purgatorio, que no existe en la Biblia, y que el hombre muere y purga sus penas allá. No importa lo que hayas hecho en la vida, hayas sido asesino, violador, hayas matado a miles, hayas sido político corrupto, no importa, vas al purgatorio y allá se te asigna lo que vas a estar en el purgatorio, 1 mes, 2 años, 3 años, 10 años vas a estar en el purgatorio, se te purgan tus penas. Y al ser purgado y cumplir tu tiempo allá, sales del purgatorio y vas al cielo. Y nos han enseñado que todo el mundo va al cielo, universalismo. Pero eso no es así, porque el mismo Jesús dijo: tengo ovejas que son mías, tengo ovejas que todavía no son de este redil, no han llegado, pero son mis ovejas. Pero hay ovejas que no son mis ovejas porque no creen en mí. Propósito de Dios es que todo el que crea tenga vida eterna. Ahí está Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra mundo es Juan 3:16. Amó Dios al mundo. Es similar a primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. El mismo Juan en su carta. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, no solo por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Ahora, si la muerte de Cristo es propicia para todo el mundo, entonces todo el mundo tiene que ser salvo, porque la muerte de Cristo es perfecta. Cristo murió y por quien murió también resucitará. No, que Cristo murió por esto, pero todo depende de que la persona diga: ¿cómo es eso? Cristo murió por todo, pero si la persona entonces decide y hace obras, se salva. Eso entonces es obras. La salvación es por gracia 100%. No es que Dios hace el 70% en la muerte en la cruz del Calvario y el otro 30% lo haces tú. Y ahí entra lo que es la decisión por Cristo. El decidir por Cristo es obra también. Se nos ha enseñado que ser salvo es venir a la iglesia, pasar aquí un domingo y decir: recibo a Cristo, y que todos vean. Cuando una persona pasa aquí y dice: recibo a Cristo, y todos ven, decimos: es salvo. Y no es así. Muchas personas son salvas y nunca han venido a un templo evangélico. Ay, ay, ay. Muchas personas son salvas y están caminando por allí, por la calle, o están quizás en el mismo catolicismo romano, son católicos, pero aman a Dios y creen de corazón en Cristo. Y yo creo por la Biblia que hay personas que son católicas y también son salvas y van a ir al cielo porque creen de corazón en Cristo. Entonces pensamos, se nos ha enseñado que no hay que verlo levantar la mano. A veces uno dice a una persona: mira, que tal persona es salva. Y uno dice: pero es que yo nunca lo he visto levantar la mano y pasar al frente. Hay personas que son salvas y nunca han levantado la mano y pasado al frente. En su casa, a solas con Dios. En su casa hablan con Dios. Y en su casa, o en la calle, o en la plaza, se han arrepentido y tienen convicción de Cristo y aman a Dios y tienen su fe en Dios y son salvos. La salvación es de Dios. El que toca es el Espíritu Santo. Y sus ovejas, las mías, el Señor las llamará y ellas llegarán, porque las convence el Espíritu Santo, o las convencerá el Espíritu Santo para que lleguen. Entonces el propósito de Dios es que todos crean. La palabra aquí
propicio para el pecado de todos, dice, no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Al hablar de nuestros pecados, el apóstol se refiere a los judíos. Él dice, él es judío, nuestros pecados, hablando de los judíos, se refiere a los judíos. Y dice después, el apóstol se refiere, contrasta con los de todo el mundo. Los de todo el mundo, es decir, se refiere a los que no son judíos, gentiles. Es decir, es propicio, pero igual que Juan 3:16, es Dios amó al mundo sin distinción de raza humana. No quiere decir que Cristo murió por todos los hombres que existen y han existido en la humanidad. No, porque si Cristo murió por todo el mundo, la muerte de Cristo es perfecta. Y porque en Cristo murió, pagó su deuda. Muerte es paga. Si uno paga algo, la persona queda sin deuda. Cuando Cristo muere en la cruz, Él pagó la deuda. Si Cristo pagó la deuda de todos los humanos que han existido desde Adán hasta hoy, entonces la muerte perfecta de Cristo no solo es una muerte, sino también esa persona participa de su resurrección y participa de su vida eterna y ha de creer en Cristo como su Salvador personal, porque la muerte de Cristo es perfecta. Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los seres humanos, sí es cierto, pero seres humanos, y la Biblia habla de la escogencia. Vean que en la Biblia hay variedad de citas que hablan de elección, variedad de citas que hablan de escogencia, variedad de citas que hablan de predestinación. Como decía el domingo, no podemos sacar eso de la Biblia. Como decía el domingo, algunos dicen, no, es que usted es calvinista, usted es arminiano. Ningún calvinista, ningún arminiano. El que escribió elección, el que escribió predestinación, el que predicó escogencia es el apóstol Pablo. Podemos decir, Calvino es Paulino. Entonces yo no soy ningún Calvino. Explico, Calvino es un teólogo que en la antigüedad enseñó la salvación por gracia, enfocado en Pablo, la elección, la predestinación y la escogencia, enfocado en Pablo. Arminio era un teólogo que enseñaba que no, que simplemente las personas se pueden perder, que las personas son salvas participando con obras, y que la salvación no solo depende de la obra de Dios y que nosotros tenemos que decidir por Cristo. Lo explico con la razón de explicar claro, ¿no? Porque podemos entender que cuando hablo de Calvino, estoy hablando de un calvo, ¿no? Entonces explico ya claro, ¿no? Entonces, ese contraste, pero el apóstol Pablo habla de eso. Ahora, el mismo texto explica la elección de que el mundo, sus ovejas y las que Jesús dice, no son mis ovejas mías. Y Jesús dice, yo muero por mis ovejas mías, no muero por las que no son mis ovejas. Y el mismo texto resalta en Juan que Cristo murió por las ovejas mías. Las que no son sus ovejas, no murió por ellas. El mismo Juan lo enseña. Cuando hablamos de porque de tal manera amó Dios al mundo, entonces no son toda la humanidad ovejas. Hay gente que no será salva. Pero vean el versículo 18, saltamos a resultados. El propósito es morir. No todo el mundo es salvo. Versículo 18. Dios revela que algunos van a creer siendo salvos, pero otros no creerán. Y dice el texto, acción ya ejecutada, han sido condenados. El mismo texto revela la verdad. Leo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La gente no entiende que el creer es un don de Dios. La misma Biblia lo enseña. El creer es un don de Dios. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. La Biblia dice que somos salvos por fe y no por obras. La Biblia dice que la fe, ¿qué es? ¿La fe qué es? La fe es un don de Dios. Si la fe es un don de Dios, entonces el creer, el confiar es un don de Dios. Usted tiene fe, usted cree, usted confía, porque es el Espíritu de Dios que lo mueve a usted a creer. Nadie puede creer si no lo mueve Dios. Nadie puede salvarse si no lo mueve Dios. ¿Qué dice Pablo allá a la iglesia, a los filipenses? Que
Cristo o Dios es el que produce en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Lo que hacemos lo mueve es Dios. Cuando uno dice creo en Cristo como mi Salvador personal, podemos pensar que soy salvo porque yo creí. No, usted es salvo porque Dios lo movió para que usted creyera. El Espíritu Santo lo convenció, convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo. Cuando una persona se entrega es porque Dios está tratando con él desde hace mucho tiempo y la persona se va a entregar porque es de mis ovejas. Pero las personas que no son de mis ovejas nunca se entregarán. Les di el ejemplo pasado de Faraón. Faraón no se entregó nunca. Dios trató con Faraón con las plagas. Le envió 10 señales. Dios hizo de todo en la nación para que Faraón pudiera también acercarse a Dios porque tenía derecho. Pero no lo hizo porque no creyó, porque no era de sus ovejas. Pero vemos otro señor por allá, hablando de Ciro. A Ciro lo llama mi ungido, lo usó Dios para cumplir propósitos. Y ese Ciro era un impío y lo usó Dios para cumplir propósitos de Dios. Entonces, el creer para tener vida eterna, y el que no cree ya ha sido condenado, dice la Escritura. Los que creen en el Hijo de Dios son liberados de la condenación del pecado, y los que no creen en Jesús quedan bajo la condenación, ya están condenados. Es difícil, pero la elección es soberanía de Dios, hermanos. Yo sé que nosotros nos movemos a no entender la mente de Dios, es algo muy difícil. Cuando la Biblia dice cuando se complete el número de los escogidos, cuando se complete la totalidad entonces de los gentiles, entonces vendrá el Señor. Es decir, que Dios trabaja con números. Dios trabaja con números. En Romanos Pablo dice que al completar cierto número, entonces vendrá el Señor. La Biblia habla en Apocalipsis, hablando del pueblo judío salvado en la gran tribulación, habla de un número, los 144,000, 12,000 por cada tribu, habla de un número. Dios trabaja con números. Es decir, que cuando el número de los salvos sean completados, viene Cristo. Y por Dios, porque tú haces los planes así, Dios, no te entiendo, mi mente no entiende eso, Dios, mi mente, oye Padre, ¿cómo tú vas a amar a unos y a otros no? ¿Cómo es eso, Señor? Oye, vas a ser tú tan injusto así. No, Dios no es injusto. Todos estábamos perdidos. El hombre pecó porque él quiso hacerlo. Adán y Eva cayeron porque ellos quisieron hacerlo y faltaron a Dios. El hombre cayó en condenación. La paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Se perdió toda la humanidad. Todo el mundo es un huacal de tomates podridos. Nadie sirve. Todo el mundo para el infierno. Pero Dios en su amor, Dios en su misericordia, mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, estando perdidos, Cristo murió por nosotros de gratis para darnos vida eterna. Y Él quiso entre los guacales de tomates podridos, Dios escogió a los más podridos para salvarlos. O sea, nosotros somos los tomates más podridos. Y eso es misericordia de Dios. Tú eres salvo por misericordia de Dios. Tú eres salvo porque Dios te amó, porque Dios quiso hacerlo así. Por eso nosotros debemos dar gracias a Dios, porque somos salvos, porque estamos aquí, porque tenemos vida eterna. Gracias, Dios, por la salvación de nuestras almas. Gracias porque nos has escogido. Entonces habla del propósito del amor de Dios sin distinción de raza para sus elegidos, porque si Dios amó y murió por todo el mundo tiene que ser salvo, porque Dios es poderoso, pagó la deuda. No, pero es que yo tengo que decidir, y el que se pierde es porque es incrédulo. ¿Qué es la incredulidad? ¿Qué es el ser no creyente? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama la incredulidad? Pecado. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él murió también por el pecado de incredulidad y pagó esa deuda. Entonces no es que se pierde porque es incrédulo, no. Cristo pagó esa deuda.
Simplemente el salvo es por elección y es por escogencia. Y el perdido no es escogido. Esa es soberanía de Dios. Solo que nosotros no sabemos quiénes son. Eso es de Dios. Eso les decide Dios. Eso lo decía el Señor. Tercero, Jesús. Después de los resultados, la Biblia dice, hay gente que se va a perder y se va a salvar. Hay gente que va a tener vida eterna y gente que va a condenación. Hay gente que va al reino de los cielos, hay gente que va al infierno. Entonces vemos allí una elección limitada, vemos allí una salvación limitada. Porque Dios lo quiso así en su soberanía. Pero habla de actitudes. Vean que el texto es lindo porque habla de propósitos, resultados y actitudes. Vamos a ver las actitudes. Dios revela que algunos no vendrán a Jesús. ¿Por qué? Están conmigo allí en el versículo 19 al 22. Ubíquense porque veo que se perdieron de la Biblia. Dios revela que algunos no vendrán a Jesús porque sus obras son malas y otros vendrán a Jesús mostrando buenas obras. Pero mostrando buenas obras después de creer en Jesús, después de depositar su fe en Jesús, porque no somos salvos por obras. Pero algunos no vienen porque lo que están haciendo es tan malo que no les interesa buscar a Dios y están cegados. Versículo 19. Por la desobediencia a Dios, los seres humanos prefieren estar lejos de Cristo, que es la luz. Leo. Y esta es la condenación. Ahí está revelando la condenación. Que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo. Cristo vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran. Esa es la realidad. Hay gente que está pegada tanto al pecado de este mundo que están ciegos. La Biblia lo dice, Pablo mismo en Corintios, que tienen una venda. El Dios de este siglo cegó a los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio en ellos. Entonces vemos aquí en la Escritura que dice que la gente no viene a la luz porque sus obras son malas. El mismo Juan en 1 Juan 1:5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, no hay compatibilidad. La gente no viene a la luz porque sus obras son demasiado malas y su conciencia está cauterizada en el pecado y están ciegos, están vendados y no son sus elegidos. Versículo 20. Los que desobedecen a Dios tienen miedo de acercarse a Jesús para que su maldad no sea descubierta. El que hace lo malo, usted le predica y no quiere escuchar el Evangelio porque lo que está haciendo es tan malo que no quiere que nadie lo sepa. El que hace lo malo oculta lo malo, quiere ocultarlo para que nadie lo sepa y no quiere ni leer la Biblia porque la Biblia le denuncia lo que hace. Cuando los cristianos viven haciendo vidas pecaminosas en sus vidas cristianas es porque no leen la Biblia. Porque cuando usted lee la Biblia, la misma Biblia te va a decir lo que no debes hacer. Y entonces tú debes corregir tu vida con la lectura de la Biblia. Si tú no estás leyendo la Biblia, estás haciendo lo malo, es porque no estás leyendo la Biblia. Porque la misma Biblia condena lo que estás haciendo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz que es Cristo y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La gente no se quiere entregar, tus familiares no se quieren entregar, tus amigos no se quieren entregar. Hay gente que es tan corrupta que jamás llegarán a Cristo porque son muy corruptos y no son de los elegidos. Aunque hay gente que es corrupta y son de los elegidos y van a llegar. Tenemos al apóstol Pablo siendo un hombre tan corrupto, tan perverso, tan asesino, y el apóstol Pablo era elegido de Dios para cumplir propósito. Era oveja y entonces escuchó la voz de Dios y entonces llegó a los caminos de Cristo. Versículo 21. Los que obedecen a Dios se acercan a Él sin temor y muestran buenas obras. La Biblia dice, mas el que practica la verdad, ¿quién practica la verdad? Nosotros los cristianos debemos practicar la verdad. Viene a la luz para que sea manifiesto que las obras de Dios son hechas en Él. ¿Qué dice Efesios 2:10? Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo. Vemos dos verdades. Hechuras suyas desde el principio cuando usted nació en la carne. Hechuras.
criaturas. Pero dice el texto en la segunda frase, creado en Cristo Jesús. ¿Cuándo usted fue creado en Cristo Jesús? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Cuando Cristo lo lleva a usted a tomar una nueva decisión. Por eso dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos criaturas, pero somos nacidos de Dios. Nuevas criaturas, las cuales Dios preparó de antemano. Esta es otra verdad de lo que es elección, ¿no? La Biblia dice, Dios preparó de antemano en el pasado que nosotros íbamos a hacer buenas obras, y esas obras las íbamos a hacer por medio de Jesucristo, su Hijo en nosotros, íbamos a ser salvos. Todo Dios lo preparó de antemano. Bases bíblicas, que hay muchas, pero yo me basé en Juan. Juan dice en el 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, buenas obras. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí dice, ustedes no me eligieron a mí. Yo voy a entregarme a Cristo hoy. Yo voy a elegir a Dios. Eso es mentira. Ustedes no eligieron a Cristo. Tengan eso en mente. Ustedes son cristianos, es porque Dios los eligió a ustedes, los escogió a ustedes para ser salvos. Uno no elige nada. No, voy a elegir creer, voy a elegir aceptar, voy a elegir ser salvo, voy a entregarme. No, Señor. Cuando usted siente, es porque Dios produce en usted querer y hacer por su buena voluntad. Nada sucede sin que Dios lo permita, porque Él es soberano y tiene control sobre todas las cosas. Juan 15:19. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Así que el término mundo habla de, como lo dije ya, distinciones de razas. Pero no es que la muerte de Cristo es para la totalidad de los hombres. Porque si Cristo muere para la totalidad de los hombres, todos los hombres tienen que ser salvos. Explico la elección. La elección ilimitada. La muerte de Jesús en la cruz fue para el beneficio de toda la humanidad sin excepción. Esa es la elección ilimitada. Los que predican elección ilimitada es que Cristo murió por todo el mundo y todo el mundo va a ser salvo. Elección ilimitada, sin excepción, haciendo posible la salvación a todos. Pero si Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres deberían salvarse. Porque el paquete de la muerte de Cristo es completa. Cristo murió, Cristo resucitó para que usted muera y para que usted resucite. No para que muera y se quede ahí muerto, sino para que resucite también. El cuerpo, el paquete es completo. Algunos dicen, no, es que Dios en su elección fue ilimitada, pero como no todos creen, alegan que no todos se van a salvar porque son incrédulos. Entonces, Dios murió por todo el mundo, pero los creyentes se van a salvar y los incrédulos, entonces los que no creen se van a perder. Pero si la incredulidad, como dije ya anteriormente, es un pecado, Cristo murió por el pecado de incredulidad. Por lo tanto, quienes van a creer, dice Jesús, son las ovejas mías, las mías. Mis ovejas mías van a creer de aquí hasta que venga Cristo. Van a creer en el Señor como su salvador personal. Esa soberanía de Dios, esa omnisciencia de Dios humanamente no la entendemos. La cabeza nos echa chispa. El humano no entiende a Dios porque es pensamiento de Dios. No podemos, por eso es Dios, porque no podemos comparar nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son superiores. ¿Cómo criticar a Dios cuando un niño nace y muere? ¿Cómo criticar a Dios cuando un niño de 10 años muere? ¿Cómo criticar a Dios cuando una persona a temprana edad muere? ¿Cómo criticarlo a Dios? Todo es soberanía de Dios. Él es el que maneja el juego de ajedrez y Él es el que tiene el control de todas las cosas. Entonces, vean lo que dice Romanos 6:5.
Si Cristo murió ilimitadamente por todos, bueno, nadie debe ir al infierno, porque Cristo murió por todo el mundo. Esta es la humanidad. Cristo murió por todo el mundo. Y si Cristo murió por todo el mundo, todos tienen que salvar, porque la muerte es perfecta. Cristo murió y también Cristo, pagando eso, también promete que van a resucitar todos. Ay, no, pero es que estos no van a resucitar porque son incrédulos. No, la incredulidad es un pecado y Cristo murió por el pecado de incredulidad. Entonces, eso de la elección ilimitada no es real. Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Pablo lo dice. Ustedes participan en la semejanza de su muerte en Cristo, también van a participar en la semejanza de la resurrección. Si Cristo murió por todos, todos deben ser salvos y ir al cielo. Pero no es así. La Biblia habla muy claro. Juan solamente lo menciona. Mis ovejas mías, unas todavía no están aquí, pero llegarán y son ovejas mías. Pero hay otras que no creen y no son ovejas mías. Y Juan dice que Cristo murió, Jesús dijo que Él murió por sus ovejas, no por las que no son ovejas mías. La elección limitada, la muerte de Jesús tuvo como propósito la salvación de los elegidos. Un grupo de personas seleccionadas por Dios y no de toda la humanidad. Todos estos serán salvos. Si Dios tiene un número cuando se complete, es porque aún faltando uno, no viene Cristo. Cuando llega el que falta, viene Cristo. No hacemos nosotros así. A veces la gente dice, tenemos una actividad y son 50 participantes. Mientras no lleguen todos, no empezamos. Cuando llegan todos, ahora sí podemos empezar. Dios así también. En su elección dijo, cuando lleguen todos, cuando los tenga todos, Cristo viene a la tierra. Ahora, ¿cómo cala la evangelización? La evangelización a los elegidos. Como al ser humano, voy a usar una expresión criollita, como a los cristianos en el mundo nos patina el coco, que no podemos entender el pensamiento de Dios. Algunos alegan entonces elección ilimitada, pero el que creyó se salvó y el que no se perdió. Pero nosotros predicamos elección limitada. La Biblia predica elección limitada. Pablo predica elección, predestinación, escogencia. Pedro también, Juan también. ¿Qué hacemos con ese montón de citas? Que a veces las adornamos y queremos cambiarlas para que las citas digan lo que yo quiero que piense, cuando el mismo Pablo claramente habla de la elección. Pero ¿cómo entra la evangelización? ¿A quién evangelizamos? ¿A quién vamos a evangelizar entonces? Si ya todo el mundo es elegido, ¿para qué evangelizar? Pero el medio, el mecanismo que Dios utilizó para que los elegidos que se van a salvar lleguen a Cristo, se lo dio a la iglesia. La iglesia tiene que evangelizar. Y usted no es que va a llegar a evangelizar y va a llegar a evangelizar un grupo y le va a decir, bueno, te voy a evangelizar. ¿Será que tú eres elegido o no? Para ver si te evangelizo. Y lo voy a evangelizar a ustedes. ¿Será que son elegidos o no? No, nosotros no sabemos quién es elegido y quién no es. Eso lo sabe Dios, porque Dios es soberano sobre todas las cosas. Él le dice a la iglesia, zumben las redes, predíquenle a todo el mundo que el que es elegido va a llegar a Cristo, y el que no va a creer, el que no es elegido, que ya Dios sabe que se perderá, se perderá. Entonces vamos a evangelizar, iglesia. Vamos a evangelizar los que piensan en el mundo que no, que eso es injusto, que Dios no puede elegir, bueno, no es correcto. No, evangelice a todo el mundo. Y los que creemos por la Biblia en la elección, también tenemos que evangelizar a todo el mundo.
O sea que una forma de pensar o la otra no nos debe poner enemigos unos a otros, porque la elección es un tema de Dios, no un tema de nosotros. Pero tenemos que predicarla, porque todo lo que está en la Biblia hay que predicarlo. No podemos decir, no, yo no voy a predicar eso porque eso es de Dios. No, la Biblia fue escrita para que todo lo que está allí en el texto lo prediquemos, que estudiemos, que profundicemos y le prediquemos a la iglesia, para que preparemos a la iglesia y le digamos a la iglesia, sí hay personas elegidas y sí hay personas que se van a perder. Dios en su soberanía lo decidió así. Pero como no sabemos quiénes son, vamos a hablarle a todo el mundo. Vamos a hablar de todo el mundo. La Escritura revela que Dios, soberano, eligió salvar a determinados pecadores, sino que también ordenó el medio por el cual han de ser convertidos. Dios estableció la evangelización para salvar a su pueblo elegido cuando escucharan, creyeran en su palabra. Por tanto, debemos anunciar el evangelio a todas las personas, dado que nosotros no sabemos quiénes son elegidos. Evangeliza a todo el mundo, pero Dios sí sabe quiénes son los salvos y quiénes no. Y no voy a pelear con Dios para decirle, oye Dios, pero es injusto. Tú sabes quién es salvo y quién no. Y la salvación no depende de que una persona diga recibí a Cristo. La salvación depende de que el Espíritu Santo toque, que el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio a ese hombre, porque no es mi fe, no es mi creer lo que me salva. La Biblia dice que la fe, que el creer es un don de Dios. Dios es el que pone la fe en ti. Dios es el que pone creer en ti. Hemos creído es gracias a Dios. Tenemos fe es gracias a Dios. Todo lo que hacemos es gracias a Dios. Por Él vivimos, somos y nos movemos. Así que iglesia, sigamos evangelizando a todo el mundo. Zumbe la res, predique a todo el mundo. Hable del amor de Cristo a todo el mundo, para que todo el mundo, la humanidad completa, escuche el evangelio. Pero sí estoy firme que los elegidos se salvarán y los que no son elegidos no se salvarán, porque la Biblia predica elección, la Biblia predica escogencia y la Biblia predica predestinación. Por eso les zumbo la res, para que ustedes crean en Cristo y sean salvos. Pero ese creer de ustedes no es de ustedes, es don de Dios. Se salvan es por Dios, por gracia y misericordia de Dios. Cuando uno pregunta, ¿alguno quiere recibir a Cristo en su corazón? Cuando uno pregunta eso, no es la fuerza, el vigor tuyo humano que te va a salvar. Es el Espíritu Santo hablando. Y Él te va a inquietar. Y Él te va a tratar en toda la vida para que tú recibas a Cristo. Y Él lo va a hacer. Y al ser elegido, tú vas a creer en el Señor. Porque Él necesita completar un número de escogidos. Cuando se completa el número de los gentiles, cuando se completa el número de los escogidos, entonces vendrá el fin. Así que iglesia, ese es el gran amor de Dios por sus elegidos. Jesús murió por sus ovejas. Y Jesús lo dijo, yo tengo ovejas. Y tengo ovejas que no han creído todavía. Pero Jesús sabe que son ovejas. Hay familiares de usted que no han creído todavía. Ya Dios sabe que son sus ovejas. Esa es soberanía de Dios. Hay familiares de ustedes inconversos, el esposo, la esposa, los hijos. Hay familiares de ustedes que todavía no han creído. Y Dios los ve como sus ovejas, porque son elegidos. Porque el que es elegido, Cristo lo va a traer a Él. Nosotros tenemos que evangelizar y dar buen testimonio a nuestros familiares para que obremos en su corazón, para que ellos reciban a Cristo como su Salvador personal. Amén.